Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo. Nuevamente, compartiendo algo de la palabra de Dios en estos tiempos que siempre nos va a ayudar, siempre nos va a servir. La palabra de Dios nunca sobra, mejor hace falta. Cuando hemos aprendido a depender de Dios y a estudiar las Escrituras, esto tiene que volverse un hábito, donde no podemos pasar un día sin leer algo de la palabra de Dios. Y esto es como el hábito de comer, que tiene hambre y tiene que por lo menos 3 comidas diarias. Y espiritualmente también debería ser lo mismo. Alimentar nuestro espíritu, porque hemos hablado de la carne y del espíritu, y al que más alimentemos, ese va a ganar la batalla. Así que es muy importante leer la palabra, no conformarse solo con oír y esto nada más, sino que usted mismo la coge y que yo no sea el mediador entre Dios y usted, sino que directamente Dios le hable. Eso es lo más importante. Y Dios le puede revelar grandes verdades que tiene aquí para nosotros. Bien, vamos a seguir hablando de la misericordia de Dios. Nunca había visto tanto que habla la palabra de Dios en cuanto a la misericordia. Encuentra uno por todo lado. Yo estoy leyendo en Ezequiel y el Nuevo Testamento le sigo dando la vuelta cada vez y ya estoy terminando también. Pero es increíble la misericordia de Dios y especialmente con su pueblo Israel, a pesar de todo lo que le hacía, la desobediencia, la idolatría y que se rebelaba contra Dios y que no le hacía caso ni nada, siempre era movido a misericordia de alguna forma, pero no me había dado cuenta cuánto se habla de misericordia en la palabra, y el propósito es que seamos misericordiosos. Pero hoy vamos a hablar de David, porque yo sí digo, ¿por qué David se volvió tan misericordioso? Es porque entendió lo que es la misericordia, y eso la vamos a entender hoy. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que nos provee, nos da vida y nos sostiene desde que somos hasta este día y nos da con qué sostenerla. Señor, seguimos entre los vivos y lo más importante, poder servirle, poder hacer algo para usted, porque tal vez un día nos pregunte qué hicieron mientras estuvieron vivos y le contaremos muchas cosas, pero si nos pregunta por mí, ¿qué hizo usted?, ¿qué le diremos? Porque todo lo que hacemos es por y para nosotros, especialmente para nosotros. Pero no lo estamos haciendo por él, por otras gentes que necesitan escuchar esto. Yo no me conformo con hacer esto, sino que salgo y empiezo a hablar y a compartir la palabra. Tenemos grupos, papito Dios, que usted bendiga eso también, y que la gente pueda entender y escuchar estas cosas, y si no, compartir estos videos. Algo hagamos, pero hagamos algo y no detengamos la palabra, porque quizás esto llega a una familia y se quedó ahí, y ahí la estancaron, detuvieron la palabra. Pásenle a otro, porque yo no gano por esto, pero la gente necesita muchas veces escuchar lo que de aquí se predica. Así que, Padre, ayúdenos a ser gratos, a ser agradecidos de todo lo que usted ha hecho, pues que hagamos algo también por usted. Usted lo dio todo a cambio de nada, y menos mal que no espera nada de nosotros, porque tampoco necesita nada. Pero nosotros sí deberíamos ser agradecidos con usted, como lo somos con algunas personas. Aquí nos llevamos bien, le damos las gracias porque nos ayudan, nos bendicen o algo. Pero con usted, ¿qué hacemos, Señor? Así que, afortunadamente, usted no nos demanda nada de eso. Solo crean y serán salvos. Padre, muchas gracias, y pidiéndole que el Espíritu Santo, Él sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 12.
He hablado muchas veces que los hombres de la Biblia son más conocidos por los errores que por las virtudes que tuvieron. David es uno que es muy conocido por el pecado con Betsabé. Judas, porque traicionó a Jesús. Pedro, porque lo negó. Tomás, porque no creyó. Sobresale es lo malo. Lo bueno se va quedando atrás. Afortunadamente, Dios siempre ve en lo bueno. De David habla como el único que hizo todo lo que él le mandó. Le obedeció en todo, excepto lo de Urías Eteo, lo que vamos a hablar ahorita. Si partimos en el capítulo 11 conocemos la historia. Vamos a dar un pequeño resumen. Era el tiempo en que el ejército salía a la guerra. Se fue Joab con el ejército de Israel, pero David se quedó en la casa, durmiendo, y un día se levantó por la tarde, paseándose por el terrado, por la losa, vio que una mujer se bañaba. Entonces la mandó traer y averiguó de quién era la esposa de uno de sus soldados más fieles que estaban en la batalla. Urías Eteo es llamado él. La mandó traer, se acostó con ella y quedó encinta, dice la palabra de Dios. Entonces David procuró por todos los medios esconder este pecado. Y se puso a pensar, ¿y ahora yo qué hago? Entonces mandó a traer a Urías, el esposo de Elisabet. Joab lo mandó y David le dio algunas presentes, algunas cosas para que llevara a su casa y fuera a dormir allá, pero Urías Eteo no fue a dormir allá, se quedó con los siervos de David. Y al día siguiente le dijeron, Urías no fue a su casa. Pero ¿cómo? Si viene de la guerra. ¿Y por qué no fue a dormir con su mujer y todas estas cosas? Él quería echarle la culpa a cualquiera, pero aquí Urías no cayó en la trampa que le tendió David. Al día siguiente lo emborrachó. Y ahora sí, borracho se va, pero tampoco se fue. Se quedó con los siervos. Él decía, ¿cómo puedo ir a dormir a mi casa con mi esposa cuando el pueblo de Dios está en el monte, al sol y agua y al aire libre, están por allá luchando y peleando mientras yo voy aquí a dormir con mi esposa y todo lo demás? No, yo no. Era un hombre que compartía, sabía de las necesidades que tenía el pueblo de Dios y dice, yo no hago esto. Y era el rey que le daba la orden, sin embargo, no hizo eso. Entonces le dice, lo mandó nuevamente a la batalla para que y llevaba una carta que le llevaba a Joab. Y Joab, él ahí decía que lo pongan en lo más recio de la batalla, donde él sabe que salen los flecheros y se aparten de él. Y así hicieron y murió Urías. Y pensó que todo terminó ya. No pasó nada. Y esto dice el capítulo 11, versículo 27, el último. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto no le agradó para nada. Es que a cualquiera le va a decir, no, ya murió Urías, pasó, Elisabet le guardó luto y luego la tomó y engendró un hijo. Y bueno, ahora sí, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 1, dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán le está contando esta historia. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico
y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Claro que uno escucha esto y dice, es tremenda injusticia, no hay misericordia ni nada, pero ¿cómo es que un hombre que tiene muchas ovejas y vacas, y yo creo que aquí se refiere a muchas mujeres y todo, y el otro tenía solamente una, a Betsabé? Pero dice, llega un caminante donde el hombre rico y no fue capaz de sacrificar uno de los animales, sino que cogió la del hombre pobre y la mató para darle de comer al otro. Cuando David escuchó esto, dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Lo tenías todo. ¿Por qué tenías que ir a quitarle la mujer a Uriel? Tremendo. Entonces David dice, debe pagar 4 corderas porque no tuvo misericordia. Y es que la misericordia es muy importante, es vida, la misericordia es vida, y este hombre la va a conocer y la va a entender. Y no solamente eso, sino que la va a aplicar a su vida. Fue un hombre de misericordia. Así que dice, si eso fuera poco, todo lo que tienes, yo te había añadido más, y te libré de la mano de Saúl y todo, y todavía sigue haciendo estas cosas. Así que él dijo, debe pagar 4 corderas. Ahora, vamos buscando por acá en Éxodo, vamos a buscar por acá, en Éxodo capítulo 22, versículo 1. Éxodo capítulo 22, versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Eso fue lo que dijo David. Debe pagar 4 corderas. Y Dios le va a cobrar las 4. Y no a él, sino a sus hijos. Las consecuencias son el problema que tenemos cuando nosotros hacemos estas cosas y pensamos que Dios no se dio cuenta. Así que esto fue desagradable delante de Dios, dice la palabra. En el versículo 9, estamos en 2 Samuel capítulo 12, en el versículo 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? La llamada de atención a David de primerazo es por haber tenido en poco la palabra de Jehová, dice acá. Por no tomarla en serio, porque si uno la sabe pero no la toma en serio, va a tener problemas. La cuestión no es de que yo me sé la Biblia, sino tomarla en serio. ¿Por qué tuviste en poco la palabra? Fue el primer llamado, porque si él toma en serio la palabra de Dios, dice, en tal parte dice, no cometerás adulterio, y se habría librado de muchos problemas.
pero la tuvo en poco, pasó por alto todas las advertencias de Dios. Y dice acá, en el libro de Números, en el capítulo 15, versículo 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro, se equivocó, por accidente, lo que sea. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, es decir, sabe lo que dice la palabra, pero no la hace, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortado de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre ella. Mire, por haber tenido en poco sería cortado y la iniquidad caerá sobre ella misma, el pecado, tremendo esto. El de tener en poco la palabra de Dios, y esto es una advertencia para nosotros. Tengamos cuidado, los que ya sabemos lo que dice la palabra, pero salimos haciendo otras cosas. Eso se llama soberbia. Ultraja a Dios y no toma en serio lo que dice la palabra de Dios. Así que por aquí le cae una sentencia a David por haber tenido en poco la palabra de Dios. Vuelvo a leer el versículo 9 de 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí le dice, asesinaste y cometiste adulterio. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acá en cuanto a esto del asesinato? Le voy a leer en el capítulo 35 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio, tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Versículo 16. Pero si con instrumento de hierro lo hiriere y muere, homicida es, el homicida morirá. David no es por accidente ni nada, sino que fue algo premeditado, así que tiene que morir. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo con la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, esto fue lo que hizo David. O por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pueda matarlo y muere,
Él no era su enemigo y ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará y todas estas cosas. Si alguien por enemistad, por acechanza, por odio, por alguna cosa, como lo hizo David, muere, el heridor debe morir. Aquí hay otra pena de muerte para David. Una por tomar en poco la palabra de Dios, aquí por homicidio, haber matado a Urías. Se va directamente Natán a David: tú mataste a Urías con la espada de los hijos de Amón, así que no hay nada que hacer. Aquí no hay perdón, no hay misericordia, dice versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. La sangre de Urías estará clamando, y la única forma de expiar o limpiar que no sea amancillada la tierra es derramando la sangre de aquel que la derramó, con la sangre de David. Pero si pensamos bien, David era inmortal, digamos ahí, porque de ahí venía Cristo, él no podía morir, ¿no? A alguien tenía que cobrársela al Señor, pero no le iba a pasar por alto. Así que por el asesinato tenía que morir él también. Dice también, vamos a seguir leyendo, vamos nuevamente a Segunda de Samuel, donde estábamos, en el capítulo 12. Versículo 10. Aquí habla también, insisto, en el 9. A Urías Eteo lo mataste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, por el adulterio que cometió, dice en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Es decir, otra pena de muerte. Ya son 3 aquí. Así que deberían morir Betsabé y David. Los dos deben morir, pero van 3 penas de muerte que Dios se las perdona a David. Por algo va a entender misericordia este hombre. Seguimos leyendo. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con ellas, con tus mujeres, a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Todo lo que hizo a las escondidas, eso saldrá a la luz. Tremendo es todo esto. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Él dijo, ahora son 4 penas de muerte, porque aquí viene otra. Dice el versículo 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La blasfemia también era un problema. Vamos a buscar por acá a ver si encuentro en Levíticos capítulo 24. Lo que pasa es que uno muchas veces no presta mucha atención a las cosas que se oyen acá.
pero cuando Dios habla es por algo también. Dijo Natán: por cuanto con esto que hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá. La blasfemia. ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto? Levíticos capítulo 24, versículo 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Aquí dice que blasfemó el nombre, lo que hizo David, hacer blasfemar el nombre del Señor. Versículo 12. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Muera, es muerte. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces vemos que David hizo horrores con todo lo que había pasado. Uno piensa que fue solamente el adulterio o el asesinato, pero hay más. Versículo 17. Y el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Y el que hiere algún animal ha de restituir el animal por animal. Versículo 19 y 20. Y el que usare... O leamos el 23, vamos directamente al último versículo del capítulo 24 de Levíticos. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Tremendo. Menospreciar la palabra, una sentencia de muerte que podía venir ahí. Por asesinato, 2, por adulterio, 3, y por blasfemar, 4. Las 4 corderas que habló David. Ahora, ¿a quién se las cobra? El primero que pagó aquí los platos rotos, que pudiéramos decir, en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 17. Versículo 15, vamos a leer. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 18. Y al 7º día murió el niño. La primera cordera, va uno. En 2 de Samuel capítulo 13, versículo 28 dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matarle, y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón lo había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mulo y huyeron en su mula. Amnón. Van 2.
David dijo, debe pagar por 4. En 2 Samuel capítulo 18, versículo 14, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien había matado a su hermano Amnón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Este tenía una cabellera tremenda y pasó por poco de rastrojo y quedó enredado y quedó colgado del cuello ahí, y ahí lo mataron. Van 3, murió el niño, murió Amnón, murió Absalón, y el cuarto que va a caer es Adonías. Dice en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 24, ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Este es el cuarto. 4 pagaron lo que David debía. Y creo que el quinto que murió es Cristo, porque David es el hijo. Cristo es hijo de David, según la carne. Habla la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Y quizás Él pagó por David. Él fue el que vino muriendo por David y pagar todo el pecado que hubo acá. Pero las consecuencias no se pasan por alto. Las 4 corderas, las 4 penas de muerte, se las cobró a los hijos. Y nunca tuvo tranquilidad David. Nunca se apartará el mal de tu casa y todas estas cosas, dice el Señor. Así que tomemos en serio lo que dice. Esto lo hice para que veamos a David en la próxima haciendo misericordia, porque entendió, él dijo en el Salmo 63, versículo 3, es mejor tu misericordia que la vida, y le compuso un salmo a la misericordia por algo. ¿De cuánta nos habrá librado Dios, sino que no nos damos cuenta? Y esperemos que, si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.